Hoy quiero darte 3 consejos para aprender matemáticas. El primero es muy obvio, pero algunos lo olvidan. La matemática es cuestión de práctica, ¿sí? Tienes que practicar. Así como cuando quieres aprender a tocar la guitarra, a jugar fútbol o hablar inglés, lo que tienes que hacer es practicar. No hay ningún atajo, no hay maneras rápidas de aprender las cosas. La matemática es un lenguaje y lo tienes que practicar. Define deliberadamente en qué te quieres enfocar, qué es lo que estás haciendo mal y practica. Es como andar en bicicleta, ¿sí? Si te caes de la bicicleta porque no sabes andar en la bicicleta, ¿qué es lo que haces? Te vuelves a subir a la bicicleta y lo intentas. Así tienes que hacer en matemáticas. Si no te sale un ejercicio, si te equivocaste, no pasa nada, encuentra dónde está el error y repítelo. Muy seguramente lo vas a volver a cometer el mismo error, no importa, repítelo las veces que sean necesarios hasta que no cometas el error. Es como andar en la bicicleta. Algunos tienen que caerse 3 veces, algunos tienen que caer 20 veces. No importa cuántas veces tengas que caer, repite las cosas. Es práctica, no es cuestión de genios, ¿sí? Sobre todo a nivel de matemáticas elementales, a nivel incluso hasta licenciatura. Aquí no es cuestión de que él es un genio en matemáticas o no. Todo mundo prácticamente puede aprender las matemáticas que vemos en la escuela. Todo mundo, esencialmente. Si tú no lo puedes aprender es por flojera o por pereza, no por otro tipo de cuestión generalmente. Entonces, practica, ¿sí? Es la recomendación más sencilla. Segunda recomendación que voy a hacerte es, muchos se preguntan, ¿para qué me va a servir esto? Por favor, por amor de Dios, confía en mí. Olvídate para qué va a servir la matemática. Olvídate. No te va a servir de nada saber eso para aprender mejor. Por 2 razones esencialmente. La primera es que para que puedas entender la utilidad de algo matemático, o sea, para que realmente lo puedas entender, necesitas entender primero el tema matemático para saber y entender cómo va a servir. Yo te puedo decir que aprender ecuaciones diferenciales te va a servir para diseñar circuitos electrónicos, pero no lo vas a entender. Vas a tener que confiar en mí. Pero si no confías en mí, ¿de qué sirve? ¿Sí? Entonces realmente todo el mundo te va a decir que sirve para 1000 cosas. Pues si confías en ellos, pues confía. Pero la mayoría no quiere confiar, ¿sí? Porque la mayoría no le interesa realmente para qué va a servir. Y no sirve de nada saber para qué te va a servir en la práctica. Es mejor, si estás practicando me refiero. O sea, no necesitas saber para qué, para poder entender el tema. Lo recomendable en matemáticas es primero entender el concepto y luego buscar las aplicaciones. Aún si tú sabes porque alguien te contó que necesitas entender, por ejemplo, álgebra lineal, si te interesa el área de ciencia de datos, no estés tratando de resolver el rompecabezas de cómo te va a servir el álgebra lineal para ciencia de datos. Olvídate. Entiende que sirve o ignora, incluso si no te importa que sirve, no importa si entiendes o no entiendes, enfócate en el álgebra lineal como ejemplo y trata de aprenderlo por sí mismo independientemente de sus aplicaciones. Es decir, considera a la matemática como un juego, ¿sí? Un juego que tiene sus reglas y trata de aprender esas reglas con la práctica, con el punto número 1, porque conforme empieces a entender las reglas de ese juego, vas a empezar a entender la matemática por sí misma. La matemática es abstracta, aunque tiene aplicaciones, las aplicaciones no son necesarias para el entendimiento del área. Eso va a ser un paso posterior. Primero, entiende los conceptos matemáticos y cuando los entiendas, entonces te preocupas por las aplicaciones, para qué va a servir. Número 1, practica. Número 2, considera que la matemática es un juego. Eso te va a ayudar, de hecho, a que la práctica sea más divertida. Y el punto número 3 es el siguiente. Cuando estés estudiando cualquier tema en matemáticas, no importa, tú te vas a basar en algún libro. No importa qué libro sea. Tú vas a ver ese libro y van a salir algunas ecuaciones. Y si observas las ecuaciones, probablemente lo que vas a sentir es que esto es un idioma extraterrestre, ¿no? No entiendo nada de estos símbolos y estas letras, ¿sí? Pero tú sabes en el fondo que esto que está aquí sirve para entender el universo, sirve para entender algo que realmente es importante. Ese es un cierto paso de fe, digamos,
esa confianza. Tu objetivo cuando empiezas a leer un libro de matemáticas no es entender el 100%. Leer matemáticas y entender cualquier concepto, cualquier tema de matemáticas es un trabajo complicado. Tú debes de leer o iniciar con tu estudio, puede ser también con un video, pero tú puedes empezar a leer y al principio no vas a entender más que a lo mejor el 1% o el 5% de lo que leas. No pasa nada, no importa. Lo que quiera que hayas entendido, sea el 1%, sea el 5%, tu objetivo va a ser subir ese porcentaje de 5% a 6% o a 10% a través de los días. Y la recomendación que voy a hacer, porque es algo que muy pocos hacen realmente, es escribe. Escribe lo que vayas entendiendo, escríbelo. Yo recomendaría escribirlo incluso a mano en una hoja de papel. Si no lo puedes poner tú solo en una hoja de papel, cerrando el libro, poniéndolo de un lado y tú escribiendo, por ejemplo, lo que hayas recordado, hay diferentes formas o diferentes cosas que puedes escribir. Una podría ser, lees por ejemplo un párrafo, una página de un libro, lo cierras y tratas de escribir en una hoja lo que te acuerdes, las ecuaciones que te acuerdes, los diagramas que te acuerdes, lo que sea que recuerdes, y luego lo comparas. Ah, se me olvidó esto. Y así vas avanzando. A muchos no les gusta escribir. Muchos creen que porque lo vieron en un video o porque lo leyeron en un libro y ya pasaron sus ojos por ahí, ya lo entienden. Hay una diferencia muy grande entre verlo y realmente reproducirlo. Lo mismo podrías hacer con un video, por ejemplo. Pues si te gustan algunos youtubers que explican cosas interesantes de matemáticas, mira por ejemplo un minuto del video, ponle pausa y trata de escribir qué es lo que decía ese video, sobre todo cuando tiene contenido matemático. Entonces, la tercera sugerencia que voy a hacer es escribe, pero tú escribe de la nada, no copies. No se trata de tener el libro abierto y copiar lo que dice ahí, no. Cierra el libro y tú, o apaga el video, si es un video de donde estás estudiando, y tómate tu tiempo para escribir, ¿sí? Hacer tus notas. Ahorita está muy devaluado hecho, muchos por ejemplo en las clases quieren tomarle foto al pizarrón o hacer capturas de pantalla. Hacer una captura o tomarle foto a algo no te sirve de gran cosa. Lo único que terminas teniendo es una colección de 200 fotos por ahí que no has visto ninguna ni has analizado nada. Estás aprendiendo en la medida en la que seas capaz de reproducir por tu propia cuenta los conceptos, ya sea en papel, aunque bueno, si eres totalmente en contra de papel, bueno, ok, hazlo en un documento electrónico si lo quieres hacer, pero realmente creo que si son matemáticas es mucho más fácil escribirlas en papel que escribirlas en un documento electrónico. Por ejemplo, las ecuaciones y las integrales y cualquier cosa así, es mucho más fácil hacerlo en papel realmente. Entonces, escribe. Bueno, ahí están los 3 consejos. El primer consejo es practica, no hay otra manera más que practicar. 2 es, considera que la matemática es un juego, eso te va a ayudar a que la práctica sea más amena. Entonces tómalo como un juego, tienes que aprender las reglas del juego. Y como todo juego, de hecho, conforme vas entendiendo las reglas, va siendo un poquito más interesante. Al principio va a ser difícil, al principio vas a necesitar mucha paciencia. Y número 3 es escribe, particularmente matemáticas. Realmente también es importante, por ejemplo, discutir con otras personas, pero yo pongo escribir porque es lo que mucha gente no quiere hacer. Les da flojera escribir. Entonces, escribe siempre, toma tus notas de las cosas, ya te di algunas sugerencias sobre la parte de escritura. Ok, espero que esos 3 consejos les sirvan. Si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre matemáticas, no se olviden hacerla en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.